la sesión. Entonces, secretario. yo lo que digo es... ¿Así? Sí, sí. ¿Todavía no? Hay un protocolo que cumplir. Ah, perdón. Sí, perdón, señor presidente. Solamente 3 documentos para la cuenta del día de hoy. Tenemos un reemplazo. Comunico que la diputada señora Joana Pérez reemplazará al diputado señor Matías Walker en la sesión de hoy a partir de las 17:30 horas. También la señora Camila Flores será reemplazada por el diputado Miguel Mellado. Y tenemos un pareo, señor presidente, entre los diputados Marcelo Díaz y Juan Antonio Colomé. Ya, ahora sí, listo. Ahora diputado Díaz puede continuar. Y diputado... Presidente, ¿continuamos? Sí, continuamos. Estamos escuchando al diputado Díaz. Entonces, yo digo, Importante me hacen presente acá que la norma dice que estas OCA jurídicas o naturales pueden realizar cualquiera de las acciones que están contenidas en el artículo 19. Es lo que dice el artículo. Es lo que dice el artículo, perdón. Todas las líneas, sin perjuicio que hay otra norma que dice, entonces primero habría que hacer las concordancias del caso. Entonces habría que volver a corregir este artículo, porque este dice una cosa distinta a lo que dice el otro que aprobamos. Si todos entendemos que lo que no podemos hacer es prescindir de talento y capacidades profesionales, dejemos eso a las reglas de la contratación que el Estado tiene de servicios profesionales. ¿Por qué tenemos que convertirlas en OCA y beneficiarias de subvenciones si eso es una anomalía? Es una anomalía. Si el tema es básicamente de cómo les pagamos, bueno, que el Estado le pague de acuerdo a las modalidades de contratación de servicios profesionales que el Estado tiene. Pero ¿por qué vamos a permitirles que sean OCAs? Porque ahí empezamos a buscar los seguros. Uno que razonablemente plantea el diputado Coloma, ya no, impidámosle que tercericen. Pero se dan cuenta que al final terminamos buscando parches cuando en realidad el Estado resuelve de forma natural cómo hacerlo. Las personas pueden ser contratadas en el servicio, pueden ser reclutados servicios profesionales, puede ser una asesoría puntual. El Estado tiene mecanismos de contratación de expertise profesional, no necesita pagarles vía subvenciones. Subsecretaria, disculpe que le interrumpa, pero... yo creo que, entonces, porque ninguno de nosotros se opone a que un profesional competente sea contratado. Y la regla general de contratación del Estado la resuelven. Eso, ya. Si se lo permiten, sí, Paulina, tú, sí. La respuesta a lo que planteó el diputado Díaz es que no queremos que sea cualquier persona la contratada, aunque sea sino que sea una persona que cumpla los estándares, que se haya acreditado, que esté en un registro, no exactamente el que dice el diputado Walker, pero como ese, que cumpla ciertos estándares y que no se pueda contratar a cualquier persona. Eso por eso tiene que estar acreditado. La forma en que se le paga, la verdad es que nos da un poco, o sea, si es subvención o remuneración, no es lo relevante. Lo relevante es que la persona esté acreditada y cumpla los estándares. Pero también quería señalar, por eso pedí antes, que podríamos revisar las normas de evaluación y de supervisión, porque ahí también, por ejemplo, hay sanciones y agravantes respecto a el uso de recursos, ¿cómo se llama? El hecho de haber obtenido beneficios económicos con motivo de una infracción. O sea, hay normativa que también permite regular esto. Entonces, yo entiendo que los artículos ya están, el 34 o 35 específicamente, ya están votados. Habría que reabrir el debate respecto de ello. Me gustaría que revisáramos las normas de evaluación y supervisión, y si aún ahí quedan dudas y no se pueden agregar elementos ahí que permitan corregir esto, volvamos sobre el 35. Si es que se puede, no sé si... Bien, diputado Coloma, y pues tú, sí. Sí, a ver, a mí lo que me ocurre es que obviamente nadie de los que está aquí quiere que se lucre con esto. Nadie, al revés, todos queremos que se haga un buen estándar. Quizás lo que podríamos pedirle al Ejecutivo es que haga una propuesta, no esta sesión, la sesión siguiente, donde establezca que solamente pueden ser colaboradores acreditadas las personas naturales, pero que se fije un mecanismo que posibilite la contratación de personas naturales. De personas naturales, la jurídica estamos ok. Por eso, solamente que permita la contratación de personas naturales bajo un registro determinado. A mí, para ser sincero, me da lo mismo si es vía honorario o vía subvención. Si tiene que ser vía honorario, es vía honorario que cumpla los requisitos de ser acreditado, que los recursos disponibles para la contratación sean los mismos que aquellos que reciben como OCA. O sea, en el fondo, si aquí lo que importa para avanzar en esta materia es que la persona natural pueda ser
contratada a honorarios, que pueda desarrollar su labor, porque no estamos hablando de un superhombre, estamos hablando de temas puntuales. Nadie le va a contratar a una persona para que haga 10 evaluaciones. Por eso, es para la puntual. ¿Ah? Entonces, si para eso... Por favor, no interrumpa al diputado. Si para eso lo que hay que hacer es cambiar el régimen legal de contrataciones, yo en lo personal no tengo problema, y me gustaría pedirle al Ejecutivo que establezca o que haga que prepare una indicación, porque esto obviamente vamos a tener que establecer un sistema de acreditación para todas estas personas, vamos a tener que un sistema de supervisión para todas estas personas, para que sea posible su contratación y que se elimine el riesgo que ustedes ven de que pueda haber como prestadores de servicios profesionales, pero que se entienda en el fondo que no queden fuera de todo este procedimiento, que cumple esta función, pero contratado con una cuenta distinta a la de las personas naturales. Muy bien. Ya, muy bien. Ya que están pareados, ¿podría usted con el gobierno puede buscar una solución ¿Sí? Ya. ¿Ah, sí? No, ¿pero quién confías tú? ¿En Coloma, en el gobierno? Ya. Entonces estamos de acuerdo en buscarle una solución. Ya. Bueno, perdón, diputada Núñez, ¿sabes? Solo agregar, presidente, que esta fue la idea que planteó la diputada Paulina Núñez, que yo retomé porque creo que no había sido suficientemente escuchada y la quise llevar a... Muy bien, gracias por la consideración a la diputada Núñez. Ya, diputada Núñez. Gracias, presidente. No, presidente, yo quería, y a lo mejor por su intermedio el diputado Tomás Kirch no había entendido, pero en definitiva es lo mismo. O sea, si nosotros no es que le quiera bajar el perfil o no entrar en el fondo del asunto y reconozco, ¿cierto?, incluso una diferencia incluso tributaria respecto de si ocupamos uno u otro concepto, pero lo que sí, para poder terminar con ese e ir a la que quiero, estamos llano a eso. Si yo creo que nadie entiende que queramos contratar a personas que terminen lucrando o sean operadores del gobierno que esté de turno, etcétera. Y a lo que sí, presidente, yo quería marcar un punto, porque nosotros quedamos detenidos en el artículo 36, y ahora, no porque esté ausente lo voy a nombrar, pero fue una consulta que el diputado Díaz hizo para entrar en toda esta discusión, que por lo demás nos permite zanjar una cuestión en donde no había acuerdo y seguir avanzando. Pero, y ya que acabamos de retomar la sesión, presidente, deberíamos volver a la votación en particular y empezar a revisar el artículo 36, porque si no, estamos detenidos hace como media hora en esta discusión, que fue muy lucrativa, provechosa, pero para volver a votar. Fue provechosa, pero no lucrativa, que importante. Está bien, gracias, presidente. Gracias. Está bien, diputado Hirsch. Justamente para avanzar, presidente, y dejar zanjado el punto, entonces, el gobierno nos presentaría una propuesta respecto de todo este tema que hemos estado discutiendo, que sí creo que ha sido muy importante, pero nos presentaría una propuesta al gobierno. En los términos que ya hemos estado conversando. Muy bien, vamos al artículo 36 de la evaluación. Estamos en el párrafo sexto. Sí. Ya. De la evaluación, aquí no había... Sí, hay una indicación. Había una indicación del diputado... De la diputada Castillo. De la diputada Castillo. Sí. Ya, sí. Lo que pasa es sí, espérame un segundo, porque dice corresponderá al servicio efectuar o encargar, pero a raíz de los cambios que hicimos en el artículo 18 tendría que quedar disponer o realizar, porque no es efectuar o encargar, sino que es disponer que alguien lo haga o realizar por sí mismo la evaluación periódica de los programas y porque la diputada Castillo presentó una indicación con el fin de suprimir la expresión encargar y por qué nosotros teníamos disponer que así lo discutimos en el artículo anterior para que en caso de organismos de la administración directa sea un ente externo el que pueda hacer la evaluación. No solamente la misma subsecretaría que tiene la dependencia de la cual depende el servicio, sino que una universidad, otro organismo independiente puede hacer la evaluación periódica de programa. Entonces, más que aceptar la de la diputada Castillo, creemos que en consonancia con el artículo 18, en vez de efectuar o encargar, diga disponer o realizar. Disponer o realizar. Y, es decir, corresponderá al servicio disponer o realizar. Esta es la misma discusión que tuvimos en el artículo 18, respecto a que decía encargar, y dijimos, lo dejamos como disponer o realizar. Entonces, y es el mismo sentido que tiene la indicación de la diputada Castillo. Entonces, en vez de dejarla como encargar, disponer o realizar. Y eso es lo que nosotros creemos. Y también había una indicación de los diputados Alexandre Coloma, ¿o no? ¿No? Ya, en el 36 no. Ya, eso.
Eso Ya, es algo más solamente tenemos respecto de la del evaluación. Ya, En vez de disponer o realizar. dicha evaluación tendrá por objeto, dice, generar o encargar. Eso hay que hacemos ahí. Generar En el mismo 36, inciso primero. o disponer. No, es que objeto es como son como los sinónimos. En verdad, realizar o disponer y difundir estudios, análisis y propuestas que permitan su mejora continua y adecuar, porque los puede generar internamente el servicio, o también le puede pedir a UNICEF o a la Universidad Católica o a la del Mar o no sé qué. No, esa ya no existe, ¿no? Mal Una pésima ejemplo. universidad. Perdón. Ya. No sea. No es buen ejemplo ese. Ya, otra universidad buena, una buena universidad. Ya, la Universidad de Chile, póngale. La Universidad Pero de Chile. ¿todo asunto usted estudia ahí? ¿Ah? Ya. Eso es. Entonces, por ejemplo, Entonces, generar o dicha encargar evaluación puede ser tendrá generar por- o disponer y difundir estudios, análisis y propuestas que permitan su mejora continua y adecuar la oferta programática del servicio de manera más eficiente y eficaz. Entonces quedaría tal cual. Cambiaría efectuar o encargar por disponer o realizar. No, sí, claro, pero después de dicha evaluación tendrá y generar por... o encargar puede ser generar o disponer. Generar o disponer. Más que encargar era lo que le... Sí. O disponer. Ya, muy bien. Ya, entonces en vez de encargar, señor secretario, disponer. Ya, Sí. muy bien, diputado Boris. ¿duda? Porque es evidente que el Sename tiene que pedirle a otra institución que lo evalúe, pero en el caso de una OCA, yo entiendo que es el Sename el que evalúa a la OCA y que no puede externalizarse esa función. ¿Es así, cierto? Que quede en la historia de la ley. Casos en algunos casos se dispone que hay ayuda en ese sentido. Por ejemplo, ahora estamos haciendo toda la evaluación de los programas ambulatorios en conjunto con UNICEF, con la Universidad Católica y UNICEF. Hay otros que estamos haciendo con el PNUD. O sea, hay organismos y instituciones que también colaboran en la evaluación de los programas de las OCAs. O sea, puede ser, el punto es que no sean OCAs las que evalúan a OCAs. Porque la UNICEF, la Católica u otros, sí, está bien, pero que no sea una OCA la que evalúa a otra OCA. Ese es mi punto. Sí, podríamos agregarlo. Secretaria Prenda, Podríamos agregarlo, no está dispuesto así. Ahora, no es algo que pase, no es que hoy día nosotros tengamos el Hogar de Cristo evaluando a María Ayúa. Eso no... pero podría eventualmente ocurrir, ¿no? Sí, podría ocurrir, claro. así que se podría... Podríamos ponerlo, ¿sí? Ya, entonces lo que redacto... ¿Pero dónde? ¿Dónde quedaría eso? ¿Cómo? Sí, No, pues siquiera, pero no puede, ¿no? En principio no se podría, ¿no, subsecretaria? Que una OCA evalúe a otra OCA dentro de los... No está en los fines, po. No, si no está. No está. Tampoco estarían los estándares de acreditación de las OCA. O sea, sería raro, pero tampoco está ultra prohibido. Sí, por eso, si lo explicitamos es mejor, sí. O sea, eso no es algo que haya pasado, pero eventualmente podría pasar. Si se le ocurre, sí. Sí, estamos ok. Ya estamos ok. Entonces, Sí. pero ¿dónde iría esa parte? Después de manera más eficiente y eficaz. Sería un inciso tercero. Sí. Ya que dijera. De evaluación. A ver. Diga. Disculpe. Sí, no. Es que evaluación a otra porque puede autoevaluarse, sí, Entonces, ¿quedaría cómo? a otro organismo colaborador acreditado. Ya. Entonces, mira, procedamos a votar por unanimidad el 36 como está, porque estamos con los cambios que le hemos hecho. ¿Sí? Señor presidente, antes de... Ah. Sí,
Dejar como concordancia. Me secretario. Sí, que en las sesiones anteriores, cuando se habló de los programas, puede que me esté equivocando y ahí pido que por favor me corrijan, se habló de al hablar de la evaluación periódica, en otro artículo se señaló una evaluación anual de los programas. Entonces, para hacer concordante eso, debiese arreglarse, primera línea del artículo 36, evaluación periódica, evaluación anual, porque así también se deja establecido de alguna forma la obligatoriedad de la evaluación al menos a una vez al año. Y también para concretizar las facultades que tiene el comité de expertos, sería bueno hacer referencia al artículo 9, letra B, que habla de recomendaciones del comité de expertos a los programas. Por tanto, ahí también podría, eventualmente, para ligarse el comité de expertos, las facultades del comité de expertos con esto, que en el fondo que para dicha evaluación se pudiese tomar en consideración o se tomara en consideración las recomendaciones del comité de expertos. Secretaria, pero prenda su micrófono. Eso está dentro de las atribuciones del comité de expertos. Lo que sí respecto a lo anual, al menos, tiene que ser al menos anual, porque tiene que ser periódico, periódico es más y menos, y está en otro artículo que es al menos anual. Entonces, ¿qué sugiere? ¿Está bien que le pongamos evaluación anual? Al menos, porque hay algunos... sí, sí, claro. En general, la evaluación, por eso dice periódica, porque es en el fondo entonces, es permanente. A lo menos anualmente. Periódica es... Perdón, se me perdió el artículo. 36. Sí, de acuerdo correspondiendo a la evaluación periódica... ¿Y qué dice el otro artículo? Perdimos. No sé, lo más grave es que perdimos con un voto de todos. Solo fue el baño. Ya, ¿presentó la indicación el diputado Boris? Sí. Ya, muy bien. Leámosle entonces para ver cómo queda al menos el inciso final del 36. Tenemos... Bueno, hay dos indicaciones. Por un lado, la propuesta que la va a sacar la primita por ahí. ¿Ya? Dos indicaciones. Primero, la propuesta por la propia subsecretaria en el sentido de hacer una adecuación. En el inciso primero del artículo 36, dice corresponderá al servicio efectuar o encargar, y quedaría corresponderá al servicio disponer o realizar. Y luego, en el mismo inciso primero, en el segundo párrafo que comienza con dicha evaluación tendrá por objeto generar o encargar, quedará dicha evaluación tendrá por objeto generar o disponer, según yo entendí, ¿no? Muy bien, sí, así es. Y finalmente, el inciso final que se agrega es, en ningún caso, los colaboradores acreditados podrán realizar funciones de evaluación respecto de otros colaboradores acreditados. Ya. Sí. Diputado. Es que efectivamente en algunos, yo no lo encuentro ahora, pero en algunos hablábamos de, la frase que habíamos puesto era a lo menos una vez al año. Eso estamos y yo creo que habría que poner la misma... Pero pues ese tema de concordancia lo podemos ver después, al referéndum podemos después arreglar todo eso. Estamos de acuerdo que debería quedar así, ¿no? Para... Prenda su micrófono, por favor. Al decir periódica se refiere a que es permanente la evaluación. En algunos casos se hace una evaluación cada cierto tiempo, pero permanentemente se está evaluando. Sí, secretaria, pero pasa que no se entienda que periódicamente puede ser cada 2 años. Sí. Dale. Sí. Podríamos, perdón, diputada, podríamos... hacer referencia al artículo 7, letra D de dedo. ¿Ya? ¿Qué dice? Que ahí es donde se dice que evaluar anualmente la línea de acción, al menos anualmente, etcétera. Al menos, claro, eso, sí. al menos Ahí, anualmente. en esa ahí fue donde tuvimos esa discusión, entonces podemos hacer que la evaluación de esta evaluación se refiere al artículo 7, letra D. ¿Hacemos la referencia, subsecretario? O decimos ahí nomás, en vez de periódicamente, decimos derechamente al menos anualmente? Ya, al menos, sí, tiene que ser al menos. Ya, entonces, secretario, al menos anualmente... sería periódica por al menos anualmente. Exactamente, ¿ya? Así va a quedar. Ya, habría... Al menos. Por al menos anualmente. Sí.
Ya, ahí están las 1, 2, 3, 4 indicaciones. Hay que la podemos aprobar de manera unánime, Paulina, ¿sí? Está pareado. A ver. Entonces Joana, sí, no, sí, 4, 5, sí. Sí. Ahora está allá, pues. En la sala 2. Me trae un café, por favor. Sí, pues yo quiero, pues, pero ya, entonces por unanimidad, diputado Cruz, ya, por unanimidad, listo. El 36. El 37 ahora. Ya, empezamos con la supervisión. En la primera ocasión es que, como habíamos dicho anteriormente, en todas las partes donde pusimos supervisión, estamos cambiando por supervisión y fiscalización. Entonces entonces queda de la supervisión y fiscalización, el servicio supervisará y fiscalizará técnica, administrativa y financieramente el cumplimiento de lo establecido en la normativa técnica y administrativa del servicio, la ejecución de los programas de protección especializada. Muy bien. Y no hay indicaciones en la 37-38 más que poner supervisión y fiscalización. Entonces dice, para estos efectos el servicio verificará que los niños y niñas sujetos y adolescentes sujetos de protección especializada, especialmente aquellos que se encuentran sujetos a cuidado alternativo, estén recibiendo una intervención o cuidado alternativo adecuado, de acuerdo a los estándares a los que se refiere el artículo 3 ter de la ley de 20.530 que crea el Ministerio de Desarrollo Social. Para el ejercicio de esta función, el ejercicio podrá contratar auditoría externa, las cuales deberán pronunciarse sobre el cumplimiento de los estándares a los que se refiere el artículo 3 ter, que es los que establece la Subsecretaría de la Niñez, por parte de los colaboradores acreditados y del servicio, y la correcta ejecución de los programas de protección especializada. En el caso de los programas ejecutados directamente por el servicio, dicha auditoría externa deberá ser anual, o le podemos poner al menos anual, y tendrá carácter de obligatorio. De todos los... Ya. Y de las obligaciones, y el 38 dice, de las obligaciones de otros órganos, la supervisión y la fiscalización a la que se refiere el artículo anterior procederá sin perjuicio de la obligación de visita a establecimientos residenciales por parte de los tribunales de familia, contemplada en el artículo 78, número 19.968 que crea los tribunales de familia, y de la facultad de la Defensoría de los Derechos de la Niñez de visitar a los centros residenciales de protección, contemplada en el artículo 4, letra F de la ley 21.067 que crea la Defensoría de los Derechos de la Niñez. Y en el artículo anterior, no sé, que si se fijaron, también dice, independiente de que Evaluación Social y los otros organismos del Estado hacen las evaluaciones propias de los programas que ellos... Gracias, secretario. Diputado Soto. Sí, una consulta a la subsecretaria. Se habla de que la supervisión y la fiscalización va a ser técnica y administrativa, y se va a hacer bajo una normativa técnica y administrativa del servicio. Pero también se agrega que va a haber supervisión financiera, pero no se señala bajo qué normas financieras se van a revisar todo lo que tiene que ver con aquella materia, digamos. ¿Quién dicta una norma financiera para la gestión de esa misma naturaleza de estas personas jurídicas sin fines de lucro o personas naturales reguladas o como quieran que ustedes funcionen, digamos? Si van a supervisar financieramente tiene que haber una normativa y no queda claro quién es la que la dicta. Ya, subsecretaria, la ley sobre base, o sea, de base de la administración del Estado en algunos casos, pero en general la normativa siempre está dada por la licitación, que tiene bases técnicas de todos los tipos, tiene bases de cumplimientos financieros, administrativos y los principales, que son los de el programa de intervención de los niños y sus familias. Ese es el principal. El foco es con respecto a la intervención de los niños, y las otras dos relevantes, obviamente, la técnica y la administrativa y financiera por el uso de los recursos. Eso pero ahí están establecidas. Son todas igual de relevantes, pero son todas relevantes, pero el foco, lo más importante es que los niños sean intervenidos en forma adecuada. Ahora, al mismo tiempo no tienen que gastar bien la plata y tener... Entonces, ¿cuál es el más importante? Para mí, que los niños estén bien, que sean intervenidos de forma adecuada, pero son paralelas. No, me refiero a normativa financiera. A las normas financieras, que ¿cuál será? Claro. Si las bases generales de la licitación. La ley y las particulares. O la ley del contrato mismo. Claro. Ya, muy bien. Vamos a votar entonces el 37, ¿ah?
Sí. 37. Sí. Toma la palabra, vos. Tengo la impresión de que en el inciso tercero, donde dice para el ejercicio de esta función, que se refiere a la función de supervisión, en la misma línea del artículo 36, quedaría más claro si dijera para el ejercicio de esta función respecto de los programas que realiza el servicio. Para que no. Claro, ¿por qué no todos? Contratar auditorías externas con las que se externaliza la función de supervisión. Claro, todos tienen que supervigilarlo y fiscalizarlo. Sí, a ver, vamos a escuchar al asesor. Diputado Boric, ¿lo permite? Sí. Prenda el micrófono. Es que el inciso tercero del artículo 37 señala que para el ejercicio de esta función, es decir, la de supervisión en general, se van a poder contratar auditorías externas. En ese punto, lo correcto sería que el servicio realice toda la función de supervisión y solo en el caso de los programas que desarrolla el servicio se pueda contratar auditorías externas. De lo contrario, se podría llegar a entender que podría perfectamente, a pesar de tener unidades de supervisión, podría externalizarlas a... Exacto, entonces ese es el punto. Entonces, quizás la precisión correcta ahí sería que respecto de los programas que desarrolla el servicio se puedan contratar auditorías externas. Ese es el punto, señor presidente. Disculpe. Ya, a ver. Explicábamos anteriormente que también respecto de los programas que se externalizan, que en el fondo que llevan a cabo las OCAs, también se hacen auditorías asesoradas por UNICEF, por el PNUD, por universidades. Entonces, por eso lo pusimos así. Por eso está así, que respecto de... ¿Por qué no me interesa? A ver, toma la palabra, diputado Seferio. Lo que pasa es que en el inciso primero queda bien dicho, en el sentido de que el servicio supervisará y fiscalizará técnica, administrativa y financieramente el cumplimiento de lo establecido en la norma técnica y administrativa del servicio. La redacción es más o menos más. Sí. En la ejecución de los programas del servicio. Aquí hay algo que creo que hay algo que corregir, porque lo que debiera decir la norma es que el servicio supervisará y fiscalizará técnica, administrativa y financieramente el cumplimiento de lo establecido en la normativa técnica y administrativa del servicio en la ejecución de los programas de protección especializada. Se deduce que son los programas ejecutados por el servicio directamente o por terceros. Ya, ok. Eso está correcto. Ya, siga nomás, diputado Seferio. En el inciso tercero, respecto a lo que planteaba el diputado Boric, lo que podemos hacer es decir que para el ejercicio de esta función y solo respecto de los programas ejecutados por terceros, el servicio podrá contratar auditorías externas. Una pregunta, ¿no? Diputado Boric, o sea, por su intermedio, presidente, entiendo que si la duda es respecto a la adecuación con el artículo anterior, es la misma razón, o sea, que las OCAs no puedan evaluar las OCAs. Ya, entonces repitamos la frase del artículo anterior. Pero a ver, Blanquita, eso es. ¿Cómo quedaría? Eso es. A ver, pero usted quiere decir algo, ¿no? Solo decir, para tomar lo que la inquietud del diputado Zafirio, es que quizás decir, sin perjuicio del ejercicio de esta función, de la función de fiscalización que estábamos diciendo anteriormente, el servicio igualmente podrá contratar auditoría externa. Lo que queremos es que sea complementario. Hoy día el Ministerio de Justicia, UNICEF, etcétera, supervisan a los programas que se ejecutan directamente, como también los que se ejecutan a través de organismos colaboradores, y no queremos que eso deje de existir. Eso es lo que estamos tratando de hacer con esto, y ese es el sentido. Entonces, quizá decir, claro, que efectivamente esto es sin perjuicio de que igual él mismo tiene que supervisar y fiscalizar a todos sus programas. Eso. ¿Conforme, diputado? No, me quedo más con con lo que planteaba la subsecretaria en el sentido de incorporar la misma norma anterior nomás. Ya, muy bien. ¿Creen que sería conveniente eso, diputado Boric, que le incorporemos su misma norma al artículo 37? Ya. ¿Defensoría?
Gracias, señor presidente. Solo poner en la mesa un tema que ya hemos venido diciendo en reiteradas ocasiones desde el equipo de la Defensoría de la Niñez respecto a qué agregado de valor tiene esto respecto a lo que hay hoy. Hoy el servicio, el Sename también se supervisa. Pero claro, acá se hace remisión a unos estándares que dice artículo 3 ter de la ley 20.530. El artículo 3 ter de la ley 20.530 habla que un reglamento fijará los estándares, un reglamento expedido por el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de Justicia. Entonces, efectivamente, se pone sobre la mesa esa precisión, toda vez que, nuevamente, se pone sobre la mesa el informe del Comité de Derechos del Niño, que ha detectado las falencias graves que hay en la supervisión. No vemos qué agrega respecto a lo que existe hoy, y por eso es la pregunta. ¿Qué es lo distinto a lo que hay hoy respecto a la supervisión? ¿Por qué? Porque desde la creación de un nuevo sistema se podrían mirar otros modelos que la ley tiene actualmente o que hay en nuestro ordenamiento jurídico, como por ejemplo lo que ocurre con la Defensoría Penal Pública en respecto a las supervisiones. Un modelo que efectivamente tal vez no es perfecto, pero la Defensoría Penal Pública tiene, y que bueno, en los lineamientos del Consejo Nacional para la Infancia del 2016, un documento técnico señala efectivamente que tiene agregados de valor el poder que un modelo o un futuro modelo de protección de la niñez pudiese inspirarse en lo que existe hoy con la Defensoría Penal Pública respecto a los controles, auditorías externas, requerimientos de informe, y esto adelantando la discusión que eventualmente se genere respecto al personal del servicio. No hay Defensoría, pongo como ejemplo la Defensoría Penal Pública, tiene por ejemplo pruebas obligatorias que hacerse para cada persona, cada funcionario que quiere formar parte de la Defensoría, y de los licitados hay un comité externo que hace las supervisiones y vigilancias y que efectivamente se hace a través de, insisto, informes, estándares fijos que también se generan desde el Defensor Penal Público. Hablo de la Defensoría Penal Pública, no efectivamente la Defensoría de la Niñez. Entonces, también se pone sobre la mesa el que no queda claro tampoco cuáles van a ser los estándares, distinto a lo que eventualmente ocurre hoy, si es que hay remisión nuevamente a reglamento artículo 3 ter de la 20.530. Secretaria. Establece, o sea, cuando la diferencia, o sea, hay varias de las cosas que señala que está con respecto al personal, a los requisitos, idoneidad, también con respecto al comité externo que sanciona tanto las evaluaciones como el tema del personal, y además después van a ver en adelante que vienen todo el procedimiento de sanción, de sanción del procedimiento, el procedimiento sancionatorio y las circunstancias agravantes, etcétera, que el procedimiento de administración de cierre, que todo eso no existe hoy día y lo estamos creando. Ya, el diputado Zafiro, por favor. Sí, es que en relación con lo que planteaba la Defensoría de la Niñez, yo creo que hay un factor que sí agrega, y es que estamos incorporando el concepto de fiscalizar. Y en su momento yo recuerdo que cuando planteamos incorporar, cuando dijimos que no nos era suficiente la expresión supervisar, porque tenían dos contenidos distintos, incorporamos la expresión fiscalizar. Yo creo que el adicional está de alguna manera ahí. O sea, claro. Es decir, es algo más que supervisar, y todos lo entendimos que era así. Pues, es decir, fiscalizar, entendíamos todos que era mucho más que supervisar, y eso le daba justamente al órgano más posibilidades de examinar, controlar. Ya. Sí, bueno, pero vamos a mirar, el Ejecutivo también está de acuerdo en incorporar el último párrafo, como último párrafo lo que señaló el diputado Boric, que era en relación a... Léalo, por favor. Sí. Se agrega al artículo 37, un inciso final, la siguiente frase: en ningún caso agregar el inciso final luego el punto final, la siguiente frase: en ningún caso los colaboradores acreditados podrán realizar funciones de supervisión respecto de otros colaboradores acreditados. Eso sería. ¿De acuerdo el Ejecutivo? Sí, ya. Sí. Muy bien. Entonces vamos a votar así el 37 y 38. Sí, 37 y 38 con el agregado del diputado Wallis. ¿Ah? Sí, en el
37 con el diputado. Sí, 38 lo votemos los dos que son del párrafo sexto, ¿no? Sí, señor presidente. Sí, dígame. En el artículo 38 hay una indicación del diputado Díaz que va solamente al título del artículo. Actualmente dice de las obligaciones de otros órganos y la propuesta de él es de las obligaciones y facultades de otros órganos. ¿Está bien? ¿Estamos aquí? ¿Está de acuerdo? ¿El Ejecutivo sí? Sí. Ya. Entonces votemos el 37 primero independientemente del 38. 37 entonces primero. 67 entonces con su indicación. Con la y indicación además, del diputado Wallis al final. Y Muy además bien. las 53.1, 53. Y que por supuesto que el servicio supervisará y fiscalizará. Bien. Tenemos señor Lizalde no está, señor Coloma, señor Cruz Coque. Señor Cruz Coque, artículo 37, con las indicaciones. 37, no, aparte, vamos a hacer aparte. Sí. Entonces, a favor, señor Cruz Coque, señor Díaz no está, señora Camila Flores, señor Gonzalo Fonsalía no está, doña Paulina, don René Zafirio. A favor. A favor. Don Leonardo Soto. A favor. Doña Joana Pérez. A favor también. Y nos estaría quedando el señor presidente. A favor. A favor también. Señor presidente, aprobado entonces por unanimidad el 17 con las indicaciones referidas. ¿Sí? Hasta las 7. 500. Y el 38. Mire, su secretaria, el diputado Zafirio no cree que reiniciamos nuevamente la discusión con respecto al tema del lucro de las personas naturales, ¿ah? Y que van a tener una propuesta con respecto al tema. Ah, no. Había consideración de la composición de la comisión en este momento, reabriéramos el debate del artículo 24. No. Pero muy bien, ya vamos Sí, al artículo 39. 38 con su indicación, señor presidente. Ah, perdón, 38, ya, sí, con la indicación. Con su indicación del señor Díaz. Por la misma votación, me imagino. ¿Por la misma votación? Sí. Ya, perfecto. Ah, 37 se aprueba, entonces 38 también se aprueba. Ya. Vamos entonces ahora al 39. 39. De las sanciones. Vamos al párrafo séptimo de las sanciones y del procedimiento sancionatorio. Sí, de inmediato, diputado. ¿Algo que explicar acá en este punto 39 de las sanciones? No, quiero explicar a qué se refieren las letras y números para que quede Pero, más claro, pero no. claro, pero la pregunta que le hace el diputado Hitcher con respecto a dónde están los deberes para sancionar. Yo imagino que eso es lo que quiere preguntarle, ¿no? Sí. Usted tiene una capacidad adivinatoria importante. Prenda su micrófono. Quiero repreguntar eso porque antes efectivamente no hubo una respuesta a una propuesta, no más que una pregunta, era una propuesta en la búsqueda de ir construyendo un acuerdo en conjunto con el gobierno. La propuesta concreta era incluir en la mesa que hemos planteado como adecuada, la discusión de los artículos que van del 39 al 43, específicamente, es decir, lo que vamos a entrar a ver ahora. Y dentro de esa propuesta, que al menos algunos diputados sostenemos de poder tener ese espacio, justamente el tema relacionado con las obligaciones, y si no específicamente cada una, pero el marco mayor de las obligaciones, nos parecía que es muy importante poder conversarlo en ese espacio y poder aportar, y insisto, lo que ha dicho el diputado Zafirio, lo dije también antes, sin de ninguna manera trasladar la función legislativa, pero poder conversar, concordar y traer alguna reflexión más completa y concreta sobre el tema. Ya, diputado Zafirio. Vuelvo a plantear la pregunta al Ejecutivo y la propuesta. Hay una propuesta que hace el diputado Hitcher. Sí. Respecto al artículo 39, presidente, cuando se habla de las sanciones, lo que dice la propuesta es que la infracción por parte de los colaboradores acreditados de alguna de las obligaciones establecidas en los convenios, en la instrucción, etcétera, etcétera. ¿Por qué no optamos por la opción de dejar la norma más amplia? Y me atrevo a proponer lo siguiente, que la infracción... Por favor. La infracción por parte de los colaboradores acreditados de alguna de las obligaciones legales, convencionales, reglamentarias o instrucciones que dicte el Director Nacional del Servicio, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, incorporamos las legales, que es obvio,
no tenemos que mencionarlas porque van a estar en distintos cuerpos legales, las convencionales, las que son fruto de los convenios con el servicio, sí. Las reglamentarias, que van a ser los reglamentos que va a tener que dictar, y las instrucciones impartidas por el servicio. Y o sea, la gama de normas que incorporamos ahí es completa. Ahí está todo. Instrucciones generales de la que hablaba el diputado Hirsch, que entre tantas cosas no le contesté la otra vez, pero es que tenemos principios también en interés superior del niño, esto que lo discutimos ampliamente, que son las generales, porque como hay tanta gama de programas y queremos flexibilizarlo de forma tal que sea la oferta a la que se adapta el niño y no el niño el que se tenga que adaptar a la oferta, que vamos a tener, debiésemos tener múltiples programas y convenios distintos que tienen que cumplir requisitos distintos. Por eso acá tenemos que dejarlo como, estamos de acuerdo con lo que dice el diputado Zafirio, amplio, y además toda la primera parte donde están los principios rectores, son las normas generales que nunca, en el fondo, que son en las que hay consenso común, que todos los programas tienen que tener. Eso. El resto tendremos que buscar cada una de las líneas programáticas y cada uno de los programas, y eso es la flexibilidad que no queremos dejar que tenga esta ley. Entonces, en ese sentido, con estas dos cosas, creemos que nos hacemos cargo también de los comentarios. Ya. Perdón, diputado, que tome la palabra. Ah, no, está bien, ya. Convencionales que se establecían los convenios, no convencionales puede ser como la Convención de Derechos, no sé, establecidas en los convenios. No, pues es que los convenios. Pero eso son las legales. Claro, las establecidas de los convenios son legales. Claro. La establecida en los convenios internacionales. Son legales. Los convencionales, no, el concepto de convencional es el acuerdo entre el Estado y un órgano. Y un particular. Claro. Son las convencionales. Claro. Sí. Y la reglamentaria, obviamente, más la. Sí, convencional no está referido a los convenios internacionales, está referido a los convenios firmados entre claro. A ver, Lo que pasa es que puede ser una convención informal que yo convengo con una persona informalmente. Queremos que sea algo que sea formal. A eso nos referimos con que sea establecidas en los convenios y en la Convención de Derechos de Niños si queremos. Porque no, queremos hacer referencia a eso es legal. Sí, no. Claro, por eso queremos poner más que convencionales establecidas en los convenios, para que quede claro que nos estamos refiriendo a los convenios y no a una convención que yo convengo con otra persona. Perdón, pues tú sí tomas la palabra. Lo que yo trato precisamente es restringir los espacios de arbitrariedad del servicio. Por eso yo me quedo con la expresión convencional, sea convencional formal, escrito, un contrato entre un organismo privado o convencional, un acuerdo al que yo llego con un profesional tercero que va a prestar un servicio de diagnóstico en Arica. Estoy en la lógica de los ejemplos extremos, digamos, pero yo creo que sí, insisto, legales, convencionales, reglamentarias o instrucciones, abarca todo. No, si para el efecto de la historia de la ley que queda claro que lo convencional Se refiere a los convenios firmados entre el servicio y el privado. Eso. Y formales, por supuesto, son convenios. Defensoría. Señor presidente, que tenemos una duda respecto a las sanciones en particular. Entendemos que el término anticipado y unilateral del convenio respectivo no necesariamente va a conllevar al término de la acreditación, porque esa es otra sanción de la letra E. Entonces, si yo termino el convenio para la realización de una línea de acción específica, como las líneas de acción son exclusivas, ¿cierto? El término del convenio para una línea de acción, según esta ley, o lo que se entiende, es que va a permitir, como va a seguir acreditado, que pueda realizarse un convenio para la realización de otra línea de acción. No sé si se entiende. Líneas de acciones son exclusivas. Yo sanciono por término de convenio, término anticipado y unilateral del convenio a este colaborador. El colaborador se le termina el convenio, pero el convenio para la realización de una línea de acción, como sigue acreditado ese colaborador, yo puedo hacer otro convenio con el colaborador para otra línea de acción. Exacto, porque además la administración de cierre es facultativa. La administración de cierre es facultativa. Entonces, ¿eso es algo deseado? ¿Qué propone? ¿O tiene dudas nomás con respecto al tema? O sea, claro, tengo dudas y en caso de ser así,
si eso es algo deseado, porque efectivamente sería grave que se le ponga término anticipado al convenio de un colaborador por infracción como sanción para la ejecución de una línea de acción, pero que como no se termina la acreditación y sigue acreditado, porque los requisitos de acreditación están en la ley 20.032, podría postular a otra línea de puede acción. postular perfectamente a otra línea de acción. Entonces la consulta ¿es deseado que eso ocurra? Y si no, efectivamente, que hay, o sea, poder proponer y colaborar a que se haga una propuesta, pero se hace la consulta primero porque si es algo deseado, bueno. Ya, diputado, imaginamos que no, porque... Diputado Zafiro, antes de suyo, de que la secretaria nos conteste algo ahí para que... Sí, eso es respecto de algunas sanciones que son menores, respecto de cuando ya se cierra y se pierde la acreditación, etcétera, no puede hacer nada. Entonces, respecto a una... por eso hay distintos niveles de sanción, ¿cierto? Amonestación, multa, término anticipado del convenio, inhabilidad temporal del colaborador, término la acreditación del colaborador, no es respecto de... Es decir, la acreditación se mantendría, porque sería una sanción extrema. En la última término la acreditación, claro. La última base sería. Sí, ya. Diputado Zafirio. A ver, yo quisiera plantearlo con un ejemplo. Tenemos un organismo privado que está acreditado, que incurre en una infracción de carácter legal, convencional y reglamentaria. Por una omisión, falleció un niño a su cargo en una residencia. Eso es una falta grave y eso conllevaría al término anticipado y unilateral del respectivo convenio. A lo menos, digamos. A lo menos. Pero no puede ser que habiendo ocurrido un hecho de esas características, la sanción solo sea el término unilateral del convenio y subsista la acreditación. Es decir, yo entiendo que el término anticipado de un convenio se va a aplicar a infracciones que tengan un estándar bastante grave, digamos, alto. Es el término anticipado de un convenio. A los 30 días de haber suscrito un convenio ocurre un episodio dramático de cualquier naturaleza y el servicio pone término anticipado al convenio. Y resulta que a los 6 meses esa misma institución está ejecutando otro convenio. ¿Qué es lo que ocurre hoy día? Los niños se mueren y a las instituciones ni siquiera mandan el certificado de defunción. Ahora probablemente haya más control, pero durante décadas fue eso lo que pasó. Seguían funcionando y se les seguía pagando y se les reajustaba y se les seguía pagando. Entonces, eso se puede evitar. Sí, por eso da lugar a la administración de cierre. Pero a ver, la Defensoría, ¿qué quiere, diputado Zafirio? Sí, solo como detalle a lo que ya se estaba comentando, claro, lo que señala usted es bajo el criterio, ¿cierto? Pero ese criterio no está escrito. ¿Por qué? Porque se habla de manera genérica las obligaciones legales, pero ¿qué obligación va a dar origen a qué infracción? Esto queda bajo criterio y se dan facultades excesivas respecto a las sanciones y claro, bajo el criterio de cualquier persona, una infracción a los derechos humanos efectivamente debería dar lugar al término de la acreditación del colaborador, por ejemplo, y las sanciones penales que correspondan, pero acá no está escriturado en la ley, entonces estamos confiando en que el criterio va a ser, si es esta infracción, esta obligación, según mi criterio como director, es más grave y por ende voy a aplicar el término de la acreditación, pero puede que otro director diga no, para mí no es grave, voy a aplicar una multa. Eso, por una parte, no está desarrollado y lo de la administración de cierre no procede siempre según la ley. Según la ley, la administración de cierre es facultativo. Me permito leer, artículo en la letra C, término anticipado unilateral del respectivo convenio, la aplicación de esta sanción podrá dar lugar a la administración de cierre. Hay casos en que no, pero es que, claro, también queda a criterio de la aprobación del Consejo de Expertos y una burocracia importante que se hizo mención al propósito del artículo 9 por la Defensoría. Entonces, esas son las dudas que surgen por lo grave que significa que primero, la gravedad de la infracción quede determinado a criterio, al menos de lo que aparece acá, ¿no?, de un director, pero que además pueda mantener la acreditación y pueda reacreditarse. La ley 20.032 no establece esos requisitos y de las modificaciones de que plantea este proyecto tampoco. Gracias, Defensoría. Diputado Boric.
Sí, hay una cosa que me preocupa, que creo que en el tema de las sanciones está un poco pensado santiaguinamente, porque y por lo tanto quiero proponer algo como para que lo discutamos, pero como inciso final, de que en los casos en que la sanción sea el término del convenio, ya sea con lo que propone el diputado Zafirio, que me parece bien, o el término de la acreditación, lo que implica el término inmediato del programa, el Estado debe asegurar la continuidad de la intervención. El problema es que en muchos territorios hay un solo oferente de los programas. Entonces, si es que se cierra o se sanciona al ente acreditado, los niños quedan a la intemperie, que es lo que está pasando en Punta Arenas hoy día, que los están mandando a Natales o a Santiago. Entonces, ahí hay un desafío relevante que tiene que ver con algo que nosotros planteamos en la mesa de infancia, y yo lo he planteado también en la comisión, de que el Estado a lo menos debiera, por lo menos en el tema de hogares residenciales, tener una oferta por región. Que yo sé que está, pero lo agregaría como inciso final de que se procura, de que el Estado deberá procurar la continuidad del programa en caso de cierre del programa y la intervención en caso de término de este producto de una sanción. ¿Se entiende? Sí. Sí. Procedimiento, o sea, para que esto no pase, hay una administración de cierre, hay procedimientos para esto, por eso no puede ser, hay una sanción y se cierra y los niños quedan en la calle, no, hay una sanción, hay un procedimiento, una administración provisoria de cierre y que una vez que ya está todo, se cierra. Yo sé, pero estoy pensando en los lugares donde hay un solo oferente, o sea que... Ya, muy bien. Ya, pero evitemos el diálogo para que puedan todos los diputados intervenir como corresponde. Ya, muy bien. Diputado Zafirio. Sí, yo quisiera dejar claro mi posición ahora en general para todo el proyecto y para todos los proyectos. Y es que no puede ser argumento válido el que haya que mantener la vigencia del funcionamiento de un organismo colaborador que ha violado los derechos humanos de los niños, la circunstancia de no existir otro oferente. Ese para mí, o sea, por funcionamiento del presidente, pero para mí el argumento del diputado Boris no resiste ningún análisis, porque lo que no queremos es precisamente tener un Sename 2. Y eso significaría literalmente tener un Sename 2. No importa lo que hagan, no importa cómo lo hagan, no importa el resultado que tengan. Lo que pasa es que tienen que seguir porque no hay nadie más que lo haga. Entonces, yo no sé si el Ejecutivo tiene internalizada esa idea, digamos, en el sentido de que asumiendo las características que con las modificaciones que le hemos incorporado al proyecto tiene este rol del Estado en el sistema, siempre va a estar disponible una oferta, sea a través de la existencia de un centro o de otra opción, o de un procedimiento que permita utilizar el mismo sistema que está funcionando con una gestión diferente. Ya, sí, pero sí. Solo una aclaración, yo jamás he dicho de que sigan funcionando los centros que lo hacen mal, para ser muy claro y que no quede como en la historia del debate, sino solo que me preocupa que en el caso de que cierre exista otro oferente que no sea el mismo, que pueda hacerse cargo de la continuidad de los programas, no el mismo. Ya. Eso. Y que está en el tema de administración provisional, como dices tú, creo que es redundante agregarlo, no es necesario.
lo que quería sugerir es que quizás podríamos leer completo el procedimiento porque se resuelven algunas cosas aquí. Nosotros, en caso de una sanción grave, se cierra, la pérdida de la acreditación es inmediata, pero lo que no puede pasar es que se cierra un hogar que violó los derechos humanos, que se murió un niño, etcétera. Se cierra en forma inmediata. Eso implica que se pierde la acreditación, pero no significa que los niños salgan del lugar, sino que quedan en un lugar y tiene una administración provisoria que se hace cargo de entregarle la administración a otro o derivar a los niños a distintos hogares, lo que corresponda para poder seguir, o hacerse cargo el Estado 100% de esa administración. O sea, ese es el procedimiento, digamos. Entonces, sin perjuicio de que no se mantiene un organismo colaborador para no sacar a los niños. El organismo se cierra y se hace cargo de la administración provisoria. Sí, claro. Entonces eso está así. Entonces, yo quería, no sé si les parece, pero quizás sería conveniente leer el procedimiento o quizás explicar el procedimiento completo para que veamos porque si no van a salir también temas, por ejemplo, la circunstancia agravante, también están más adelante. Después está en la administración de cierre y el procedimiento de la administración de cierre, y están también las funciones del administrador de cierre, la administración provisional, porque también hay una figura no solamente de cierre, sino también provisional. Hay hartas, y el procedimiento de administración provisional, las funciones del administrador provisional y los efectos de la administración, y también lo que pasa respecto al patrimonio. No, perdón, eso es patrimonio de servicio. Entonces, hay un procedimiento completo respecto de esto que tiene distintas medidas que lo van llevando a que sea que se entienda de mejor forma. Sí, y en el artículo 39 tenemos indicación, señor secretario. Hay una indicación de la diputada señora Castillo. No, por eso ya se están niños, niñas, adolescentes. Sí, sí. Y tenemos también, señor presidente, y tenemos también este cambio que sea la propuesta del señor Zafirio, ¿cierto? Sí. Artículo 39, inciso primero, sustituye la frase establecidas en los convenios o en las, ¿cierto? Establecidas en los convenios o en las por. Quedaría acreditado de alguna de las obligaciones legales, convencionales, reglamentarias o establecidas en las instrucciones. Eso sería. Que dicta el director nacional. Sí. Por supuesto. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Ya, estamos de acuerdo. Entonces votamos el artículo 39 con la indicación propuesta por el diputado Zafirio y Soto. ¿Ya? ¿Algo más? Más Castillo. Ya, votemos entonces el 39. Entonces tenemos artículo 39, señor presidente, con indicaciones de señores Zafirio, Soto, Gutiérrez, más la indicación de la señora Natalia Castillo. Señor Cruzcoque. A favor. Señor Zafirio. A favor. No, una vez escuchamos señor hablar de la Soto. química de los testículos. A favor. La castración Señora química, Joana Pérez. A favor. Y señor presidente. A favor. A favor, señor presidente, aprobada por unanimidad. Si no es broma, 5-0. Se refirió a la castración química. Ya, 39. Vamos al 40. Del procedimiento, su secretaria. 40. ¿De revisarlo completo el procedimiento o no? Pero siga si el procedimiento. Ahí está el procedimiento. O artículo por artículo. No, pues si el procedimiento usted lo explica todo ahí. Ya. Y están las circunstancias atenuantes, agravantes. Ya, pero vamos artículo por artículo. No, pues si lo único que le queda nomás dentro de este párrafo es el procedimiento en que consiste con atenuante, agravante y eso, y se acaba. Y después toda la administración de cierre. Después que viene, pero es el párrafo 8 después. Ya, bueno. Ya. Entonces, respecto del procedimiento sancionatorio. 7 sancionatorio. Ya, comienza con: al detectarse una posible infracción, el director regional competente, mediante resolución fundada, ordenar la instrucción de un procedimiento. Y designa, aquí hay una indicación que dice: en un plazo de 3 días contados de la instrucción del procedimiento, se agrega ese plazo a un funcionario. Sí, estamos de acuerdo. Ya. A un funcionario del servicio para que se encargue su tramitación.
Se notifica por carta certificada al representante legal del colaborador, enviado al domicilio del colaborador acreditado, donde hubieran ocurrido los hechos que dan origen a los cargos. El funcionario... ¿Hay una segunda indicación? Sí, en la misma página 32. Ah, sí, ya. Vamos a comentar esa indicación. Bueno, se notifica, el funcionario debe investigar los hechos, ponderar las pruebas, formular cargo y disponer toda otra diligencia que dé curso al procedimiento. La investigación tiene un plazo máximo de 20 días hábiles contados desde que el funcionario a cargo de la tramitación del procedimiento asuma sus funciones. En caso calificado y por resolución fundada del director regional competente, se podrá prorrogar el plazo de la investigación hasta que completar 30 días hábiles. Formulados los cargos, el colaborador objeto del procedimiento tendrá un plazo de 10 días hábiles contados desde la fecha de la notificación para presentar descargo y los medios de prueba que estime pertinente. Presentados los descargos, transcurrió el plazo para el efecto, si que se haya presentado, el funcionario encargado de elaborar un informe y propondrá al director regional respectivo la aplicación de una o más sanciones o el sobreseimiento según corresponda. Corresponderá al director regional, de acuerdo al mérito de los antecedentes y por resolución fundada, sobreseer o aplicar las sanciones establecidas en el artículo 39 de la presente ley. Y la prueba que se rinda se apreciará de acuerdo a las reglas de la sana crítica. En caso de aplicar sanción, esta deberá ser siempre proporcional a la infracción detectada. Las resoluciones firmes que apliquen sanciones a colaboradores acreditados deberán notificarse por carta certificada al colaborador acreditado afectado y publicarse en el sitio electrónico mediante el cual el servicio de cumplimiento de la obligación de transparencia. Y aquí hay dos indicaciones. Una, la de poner el plazo de 3 días para empezar el proceso. Y también la diputada Castillo propone que el funcionario encargado del procedimiento sancionatorio desarrolle labores que no se relacionen con la línea de acción o el tipo de programa que desarrolla el colaborador investigado. Es que lo que nos complica es que en el fondo, ¿a qué se refiere esto? A que si es que el funcionario trabaja en diagnóstico, no sea uno de adopción pero no tiene los conocimientos, entonces y son 3 días, son plazos súper acotados, entonces tendría que informarse cómo funciona. Entonces creemos que no es, porque acuérdense que son funcionarios del servicio, no son los que están llevando esto, no son funcionarios, no son externos ni nada, entonces no habría problema con que sea el mismo. Ahora, acuérdense que nosotros además estamos separando el rol el rol de supervisión y fiscalización del rol de asistencia técnica, porque eso hoy día estaba pasando que en el fondo es el mismo que presta asistencia técnica, el que supervisa, fiscaliza, se mezclan los roles y entre que se hacen amigos se pelean y pues, ya aquí no pasa eso, pues están separados los roles. El que fiscaliza no es el mismo que va le enseña, le ayuda a realizar sus funciones. Entonces, al ser roles separados, lo único que podría ayudar es decir que no pueden ser de la asistencia técnica, que no fueran funcionarios de la asistencia técnica, pero... Entendemos el punto. Vamos a votar entonces el artículo 40. Sí, diputado Gil. Es que en el artículo 26 en algún momento hablamos del registro de las sanciones, ¿no es cierto? Entonces nos parece, estamos conversando recién, que puede ser bueno agregar acá que se tenga a la vista el registro de sanciones al momento de la ¿no es cierto? Y que la sanción se agrega a su vez al registro, digamos, ¿no? Entonces, no sé si... Claro, parece concordante. ¿Y lo votamos, presidente? ¿Lo votamos con la indicación, con la primera indicación? Con la primera indicación. Entonces, entonces se agregaría esto, digamos, para no presentarlo necesariamente como una... ¿Dónde está? Después de información pública. En la otra página. Después de información pública. Dichas resoluciones, o sea, al final del último inciso, dichas resoluciones deberán ser informadas al registro. Incorporadas al registro de sanciones. Incorporadas al registro de... Claro, pero primero hay que tenerlas. Sí, y también, pero eso es para incorporarlas al registro, y para tenerlas a la vista... Después de formular. Lo que pasa es que en el artículo 41... el director regional, de acuerdo al mérito de los antecedentes y por resolución fundada, teniendo a la vista los... ya, perfecto. Lo que pasa es que también está el artículo 41, en que
establece una circunstancia atenuante y para poder establecerla tiene que traer a la vista las sanciones previstas en la ley, ¿verdad? Pero es que, mira, podríamos ponerlo así. En el caso de aplicar una sanción, esta deberá ser siempre proporcional a la infracción detectada y tener a la vista, y para, claro, el penúltimo... ¿Corresponderá al director regional? Y deberá, claro, en caso de aplicar una sanción, esta deberá ser siempre proporcional a la infracción detectada, y deberá considerar o considerando sanciones establecidas en el registro. Las sanciones establecidas si la hubiera, o sea, claro, las eventuales sanciones establecidas en el registro. Y después, y al final, las resoluciones firmes deberán notificarse y punto seguido al final y publicarse en el sitio electrónico en vez del punto final y en el registro de colaboradores señalado en el artículo 26 de la presente ley. Y en el registro de colaboradores. Porque publicarse en el sitio y en el registro de colaboradores, el artículo 26. ¿Para qué más? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo, diputado? ¿Sí, referido? ¿Sí? Sí, diputado Soto, a ver. No, presidente, sobre otro tema. ¿Ah, pero no del 40? No, sobre el artículo 40, sí. Ah, mire, nosotros hemos visto muchas veces procedimientos sancionatorios administrativos en distintas materias. Y en general sabemos muy bien que es cuestionado cuando todo el procedimiento sancionatorio recae en las mismas unidades. Es decir, cuando el que fiscaliza y detecta una situación fáctica de infracción es el mismo o pertenece a la misma unidad de aquel que sustancia el procedimiento sancionatorio y que levanta cargos, revisa los descargos, etcétera, y a la vez es el mismo que adopta la sanción que, como sabemos, puede llegar incluso hasta el término de la acreditación del colaborador. Esta materia la vimos a propósito del CERNAC, la hemos visto en numerosas ocasiones, sobre todo porque hay jurisprudencia bastante reiterada de la Corte Suprema que establece que cuando se concentran todas estas funciones que son procedimientos sancionatorios administrativos en una sola unidad, lo que se produce sin duda es una pérdida de imparcialidad y de objetividad al momento de aplicar a veces sanciones que tienen enormes costos personales y también económicos y de todo tipo. Por consiguiente, se ha establecido una doctrina que la hemos conocido como la de las murallas chinas, que señala que tiene que haber una separación de las funciones. A pesar de que son organismos administrativos los que aplican estas sanciones, tienen que haber separación entre cada una de estas funciones. Así se le denomina y claramente supone de que no sean las mismas unidades las que aplican o cumplen con estas tres funciones que terminan incluso privando, como dije yo, de la calidad de colaborador a un mismo servicio. A objeto de que este tema no termine finalmente produciendo un forado en el procedimiento, me gustaría saber si es posible que esto se garantice de alguna manera. Yo no sé si lo pueden resolver ahora, pero podrían completarlo más adelante, estableciendo claramente que estas tres funciones no pueden recaer en las mismas unidades, que sería una manera de resolverlo. Podría haber otra, pero me gustaría que fortalecieran el procedimiento sancionatorio haciéndose cargo de este forado. Son tres funciones. Fiscalizar, que supone detectar los hechos que constituyen una infracción, que da origen a un procedimiento sancionatorio. Segundo, tramitar el procedimiento sancionatorio, una especie de fiscal instructor, que hace los cargos, los descargos, rinde la prueba, y después el que adopta la sanción definitiva a la entidad que está sujeta a este procedimiento. Nada se dice acá y por lo tanto es perfectamente posible que en una dirección regional sea el mismo funcionario el que cumpla las tres funciones. Yo sé que no debe estar en el objetivo que ustedes plantean, pero la norma que se está aprobando no establece ningún límite, y si no se establece ningún límite, las direcciones administrativas tienden a especializar a un funcionario a cargo de todo. Entonces yo creo que debería ser completada esta norma, separando estas tres funciones, a objeto de fortalecer el procedimiento sancionatorio y darle mayor legitimidad.
Sí, tiene razón el diputado Soto. ¿Cómo podría ser una propuesta? Puede darse, sí, estamos claros que podría darse. Se habría que buscar una solución para... Podríamos preparar una indicación, las funciones de fiscalización, sustanciación de los procedimientos sancionatorios y la aplicación de sanciones no pueden recaer en funcionarios de la misma unidad. Esa podría ser una norma colocada al final de este artículo. ¿Sí? ¿La ponemos por escrito? La ponemos por escrito y la... Para dejar claro. Para dejar claro de que no va a ser la misma persona la que se haga cargo de estas tres funciones. Ya, puesto esto, podemos proceder entonces, señor secretario, a la... Del artículo 40. Del artículo 40. Sí, voy a... 40, aquí está. Señor presidente, aquí te registramos nosotros las dos modificaciones que se han consensuado. En el artículo 40 de partida estaría la 56.1, que es la indicación de la diputada Castillo, que es del plazo de 3 días. Quedaría fuera la 56.2, y se agregarían estas modificaciones que van al inciso cuarto del artículo 40. El inciso cuarto del artículo 40, que está en la página 31, que comienza con corresponderá al director regional. Sí. Sí, quedaría agregar a continuación de detectar. Corresponderá al director regional de acuerdo al mérito de los antecedentes y por resolución fundada sobre ceder o aplicar las sanciones establecidas en el artículo 39 de la presente ley. La prueba que se rinda se apreciará de acuerdo a las reglas de la sana crítica. En caso de aplicar una sanción, esta deberá ser siempre proporcional a la infracción detectada, considerando las eventuales sanciones de que da cuenta el registro. Y la siguiente modificación, información, va al inciso final de la misma norma, sí. Que es digamos, el esfuerzo digamos, de publicidad. Dice: las resoluciones firmes que apliquen sanciones a colaboradores acreditados deberán notificarse por carta certificada al colaborador acreditado afectado y publicarse en el sitio electrónico mediante el cual el servicio de cumplimiento a las obligaciones de transparencia activa de la ley 20.285 sobre acceso a la información pública y en el registro de colaboradores del artículo 26. ¿Sí? Ya, muy bien. Ese sería el artículo 40. Ya, y ahora falta el agregado que hace el diputado Soto, sí, para que no sea una misma persona la que... Y la última es para el artículo 40. Prácticamente para firmarla. Es un inciso final. Al artículo 40. Las funciones de fiscalizar, instruir el procedimiento sancionatorio y la aplicación de sanciones estarán a cargo de unidades diferentes. Esa sería la última modificación, señor presidente. Ya, muchas gracias. Ya, sometemos a votación al tiro. Sí. Señor Cruzcoque. A favor. A favor. Señor Zafirio. Señor Zafirio. Se retiró. Se retiró. Señor Soto. A favor. Doña Joana Pérez. A favor. A favor. Señor presidente. A favor. Y se ha aprobado con las modificaciones. Se aprueba con las modificaciones propuestas al artículo 40. Ya, 41. Para efectos la circunstancia atenuante, para efectos de aplicar la sanción, el director regional deberá considerar como atenuante el hecho de que el colaborador acreditado no le haya sido impuesta una de las sanciones previstas en esta ley durante los últimos 5 años. La diputada Castillo propone eliminar el artículo 41, que no haya circunstancia atenuante. Nosotros creemos que cuando es grave la sanción, igual da lo mismo lo atenuante, aun cuando sea atenuado, igual se va a cerrar, igual se va a producir el cierre, etcétera, la pérdida de la acreditación. Pero creemos que sí es valioso que haya una circunstancia atenuante, considerando que hay muchas circunstancias agravantes, pero no es algo de filosofía. Ya, sí, diputado Soto. Sí, una consulta. Las circunstancias atenuantes están establecidas en materia de procesos penales y tienen efectos bien concretos, es decir, hay una escala de pena y si uno acredita una o dos atenuantes,
se aplican penas inferiores a las que está establecida. ¿Cuál sería el efecto de, según el diseño de ustedes, de establecer una circunstancia atenuante? ¿Para qué serviría que no le hayan aplicado ninguna sanción en 5 años? Solamente para tomar en consideración, así como se tiene a la vista el registro de sanciones anteriores, solamente para, no hay una regla específica en ese sentido por lo mismo, porque el procedimiento no hay una regla específica, por lo tanto, aun cuando si hay una sanción, si hay una circunstancia grave, aun cuando no haya una circunstancia atenuante, igual se puede aplicar la máxima sanción. No. Claro, pero parte diciendo para efecto de aplicar una sanción. Es decir, parte teniendo en consideración de... claro, pero habría que dejarla más claro que es ante una eventualidad, no está obligado. ¿Verdad? Porque dice, el director deberá considerar. Podemos cambiar el deberá por podrá. Claro. Sí. Cambiemos el deberá por podrá, para que esté claro de que no está obligado. ¿Ya? No, quedará que para efecto de aplicar una sanción, el director regional, en vez de dice deberá considerar, podrá considerar. Así no será obligatorio, porque así no va a recurrir a los tribunales, va a decir que no le consideramos el atenuante. Y va. Sí, que el atenuante tal como se plantea acá es haber hecho el trabajo para el cual fueron contratados. Por eso la propuesta del presidente es que diga podrá considerar, porque en algunos casos da lo mismo que en 5 años no hayan tenido ni una sanción. Si es que cometen una falta grave, igual se tiene que sancionar. Por eso cuando la diputada Castillo propone eliminarlo, nosotros consideramos que es totalmente votable, que podría ser o no, y que no genera mayor efecto por lo mismo, porque es podrá. Entonces se puede o eliminar el artículo o poner podrá, genera los mismos efectos. Ya, muy bien. Ya, dejémoslo. Pongamos la indicación podrá y así matamos, y así la indicación no tiene mucho. ¿Puede tener alguna valoración el hecho de que no hayan sido sancionados? Claro, que hayan tenido, sobre todo cuando la sanción es menor, ¿verdad? No, cuando sea un solo funcionario el que cometió. Sí, claro. Ya, vamos a votar entonces el artículo 41 tal cual ha sido señalado con el podrá en vez de deberá. ¿Por unanimidad? ¿Diputado Cruzcoque? ¿Giovanna? Sí, ya, entonces, unanimidad. Circunstancia agravante, 42. Para efectos de aplicar una sanción, el director regional deberá considerar las siguientes circunstancias agravantes. A. El hecho de haberse vulnerado la vida e integridad física y psíquica de los niños o niñas sujetos a atención del servicio. B. El hecho de haberse obtenido beneficio económico con motivo de la infracción. C. El incumplimiento reiterado del convenio o de las instrucciones que dicte el director nacional o regional del servicio en virtud de las funciones establecidas en la letra C del artículo 7 y la letra B del artículo 8 de la presente ley, respectivamente, punto. Se entenderá que son reiteradas aquellas infracciones que en 12 meses se repitan en 2 o más ocasiones. Esta es una indicación que nosotros habíamos puesto en un mismo año calendario, pero la diputada Castillo propone en 12 meses. Está bien, no consideramos que está bien. En caso de concurrir la agravante establecida en la letra A del presente artículo, el servicio deberá denunciar tales hechos al Ministerio Público y al tribunal competente y podrá hacerse parte o querellarse en los procesos que correspondan. Eso es. Ya, ahí está el 42. Circunstancia agravante. ¿Alguna observación? La agravante considera las temáticas más importantes respecto a, obviamente, la vulneración de la vida o la integridad física o psíquica de los niños. 2, las denuncias que se han hecho respecto a beneficios económicos, etcétera. Explicar ese segundo. ¿Cuál, el hecho de haberse obtenido beneficios económicos con motivo de la infracción. Pero es que, si me permite, presidente, sí, porque en el debate que tuvimos anteriormente respecto de las personas naturales que organizan o administran esta OCA y reciben directamente la subvención,
el argumento que se usó reiteradamente es de que esa subvención lo que hace es simplemente financiar un honorario o una retribución por la prestación de un servicio profesional. Y conveníamos todos, digamos, que ese pago de una prestación o una contraprestación por un servicio profesional no supone beneficio económico asociado a un lucro, sino más bien una recompensa natural por cualquier trabajo. Aquí hablan de que sería un agravante el hecho de haberse obtenido beneficios económicos con motivo de la infracción. Me surge la duda de qué se refieren con beneficio económico. Me imagino que no debe ser la contraprestación por un servicio profesional. No, la expresión beneficio económico es la que no me queda clara. Eso lo que tiene que ver es que si es que por el hecho de la infracción, por ejemplo, una infracción sería que no se está prestando el programa adecuado para el niño. Eso implica que no se gastó dinero para eso y en el fondo se ahorró plata para poder y eso produjo un perjuicio al niño, es un agravante. Principalmente eso, o sea, si en el fondo lo que hace es que no se gasta lo que llevó a la infracción es que no, porque no se gastó la plata para eso. Y en el fondo eso le produjo un beneficio económico, un ahorro o incluso llegar a un lucro, es un agravante, a eso se refiere. Sí, no, por eso nosotros decíamos que siempre por eso decimos, incluso también es una persona natural, lo que hizo fue prestar mal el servicio porque para ahorrarse plata, eso es un agravante. Diputado Hirsch. Sí. Estamos viendo todo el 42, ¿no es cierto? Sí, claro. En el último inciso, el 42, se habla que el servicio deberá denunciar tales hechos, y me parece muy bien que deberá denunciarlo. Y después dice que podrá hacerse parte, y hay una pregunta que tengo, estábamos revisando, ¿por qué no dice deberá hacerse parte? Porque ese podrá, en definitiva, ¿de quién depende? ¿Depende del servicio mismo o depende de si la subsecretaría o el subsecretario? Bueno, pero ¿por qué no dice directamente que deberá hacerse parte o querellarse los procesos que correspondan? Porque no puede querellarse respecto de si se produce la vulneración en un centro de administración directa, el servicio no puede hacerse parte de la querella contra sí mismo, digamos. Esa es entonces ahí tendría que intervenir otro órgano, no el mismo servicio. Respecto, sí. Pero tranquilo, veamos, preguntémosle a la subsecretaria cómo corresponde para que todos puedan responder. Diputado Gil. Gracias, presidente. No, porque una posibilidad es poner deberá y como excepción que cuando sea el propio servicio, digamos, bueno, que eso como la excepción, pero que deberá siempre hacerse parte. Ya, gracias, diputado. Diputado Soto, ¿usted quería agregar algo? Es que a mí me parece que el argumento no es muy claro, porque en muchas ocasiones se producen infracciones graves en cualquier servicio público y los directores de servicio están obligados incluso por ley a hacer la denuncia en 24 horas, digamos. Y lo hacen aunque sea el subdirector el que comete la falta o el delito. Y acá, y dice la ley, deberá. Incluso hay un delito asociado a no presentar la denuncia cuando corresponde. Sin embargo, a pesar de todo eso acá, donde se podrían producir vulneraciones graves a menores, sujetos a la atención del servicio, a la integridad y a la vida incluso los menores, dicen no, acá se le da un estándar mucho más tenue. Podrá, si es que quiere. Me parece que ahí se abre un espacio para que precisamente situaciones de gran envergadura permanezcan en el interior de estas organizaciones sin que se sepan. Yo creo que no podrá, dice. No, claro, la denuncia está obligatoria y eventualmente se podrá querellar. Es decir, siempre tiene el deber de denunciar los ilícitos que señala en la letra. Sí, denunciar penalmente, ya sea al Ministerio Público o al tribunal. La obligación. No he dicho nada. Respaldo completamente el criterio de ustedes. Ya, muy bien, listo. Bueno, pero ya, se hace la denuncia. Quedamos con el artículo 42, diputado Hirsch, ¿está bien? Sí. Sigo creyendo y preguntando por qué no puede ir como y deberá hacerse parte
salvo en los casos en que la ley no se lo permita, digamos, o sea, porque es el propio servicio. Claro, pero que quede eso como la excepción. A ver, diputado Soto. Sí, yo comparto el criterio porque a veces cuando se le permite que se haga parte el mismo, por así decirlo, director de la institución que participó en la vulneración, tiene derecho, a propósito de los procesos que pueden permitirle permitirle obstruir el procedimiento y favorecer la impunidad. Por eso muchas veces se niega la participación si es que hay un involucramiento más directo, porque se produce evidentemente un conflicto de intereses. Por eso que sea facultativo me parece que es bastante razonable. Sí, estamos claros. Ya, muy bien. Vamos a traer entonces el artículo 42. Sí, Joana, sí. No, deberá denunciar nomás. Sí. Sí. Es decir, la denuncia criminal está obligatoria. En la querella no es facultativa. ¿Está? Sí. Sí. La denuncia es obligatoria, sí, claro. Pero debe ser la denuncia de acuerdo a la ley, digamos, claro, la que se establece en el Código. Pero bueno, queda facultativo. Sí, claro, si vayamos. Ya, muy bien. Así está el artículo 42. Votemos 42. Señor presidente, sería artículo 42, incluyendo las indicaciones 58.1 de la diputada Castillo, sí, ¿cierto? Y la 58.2 también, ¿cierto? Sí, también está. El 58.2 también están de acuerdo. 58.2, perfecto. Ya. ¿Lo ponemos en votación, señor presidente? ¿Está seguro que el 58.2 se entenderá que son que son reiteradas en caso de que se hayan impuesto en 2 o más ocasiones, cualquiera sea su naturaleza, en 2 o más ocasiones a un mismo colaborador acreditado? ¿Subsecretaria? Sí, nosotros sí accedimos a la de, en vez de en un año, o sea, que digo un año, en un mismo año. Se entenderá que son reiteradas infracciones que en un mismo año calendario. Por 12 meses. Pero tiene otro peso más. No, el mismo. Perfecto. Como encontramos que la redacción estaba enredada, encontramos que la redacción de la indicación estaba enredada, pero para cumplir el efecto, que lo que quiere decir es que en verdad no sean en el mismo año calendario, sino que en 12 meses, independiente del año calendario, la cambiamos y pusimos que se entenderá que son reiteradas aquellas infracciones que, en 12 meses se repitan en 2 o más ocasiones. Ya, muy bien. Ya esa es una mejora, aceptamos la indicación, pero mejorando la redacción. Muy bien. Quedaría entonces, se entenderá que son reiteradas aquellas infracciones que en un mismo año calendario, en 12 meses. Sí, en vez de... que en 12 meses. Que en 12 meses se repitan en 2 o más ocasiones. Se repiten en 2 o más ocasiones, perfecto. Ahí estaría. ¿Listo? Y el último, quedan 2 minutos. No sé si... Veamos el 42, votemos el tiro. 42 estamos 42. votando. ¿A favor? ¿A favor? Sí, ya, unanimidad. Perfecto. Votado por unanimidad. 42 y el 43. Sí, alcanzamos. Procedimiento de reclamación. Tampoco tiene indicaciones. No tiene indicaciones. Sí. 43, sí, acá hay una. Hay una indicación. ¿Y qué dice? Dice: al artículo 43, agréguese al inciso segundo, luego del punto final, el siguiente texto. Dicha reclamación tendrá efecto suspensivo. A ver, en contra de la resolución que deniegue la reclamación administrativa, el colaborador afectado podrá reclamar. Inciso segundo, luego del punto final. Ya, claro, efectivamente, si recurre a la Corte de Apelaciones, que el efecto que tiene es solamente suspensivo, ¿eso quiere? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Perfecto, ya, que mientras
tramitando la corte, no se siga con la parte administrativa. Ya, perfecto, ya. Para que quede la historia, por si alguien tiene dudas. Ya, y en el resto estamos ok. Es, en el fondo es director nacional y corte de apelaciones. Sí, todo el procedimiento de reclamación. Ya, ¿lo votamos? Por la indicación propuesta por la diputada. Espera, sí. ¿Sí? Diputado Cruzcoque, ¿está de acuerdo? Estoy de acuerdo. Ya, entonces lo aprobamos por unanimidad. Ya. 43, aprobado por unanimidad con la indicación. Y se acabó la sesión. Y se acabó ya. Por haberse cumplido el objeto de la sesión, se levanta.